La paz sea en esta casa, en este domicilio donde usted nos escucha. Bueno, ya se lo decimos vez tras vez, ojalá que no le desagrade esto. Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6. Por favor, léalo para que mejor lo entienda. Pero en la Biblia católica, mi querido amigo, mi querido radio escucha, mi querido cibernauta. Bien, pues vamos a continuar la segunda parte de esa pregunta que se han hecho muchas gentes. Todavía ahorita, antes de entrar aquí a cabina, se hacen la pregunta y hay dudas. ¿Era Jesús Dios? Bueno, pero antes permítame saludar a unos vecinos que, bueno, yo no me imaginaba que me escuchaban. A Lupita, a su esposo Andrés, una familia numerosa y también ejemplar. Mire, quiero comentarle así rápidamente de esta familia. Vienen por allá de la sierra, de Jiménez del Teul, no sé de dónde, por allá. Y pues me dice esta señora, mándeme un saludo, yo lo escucho todos los domingos. ¡Ah, qué bendición! Dios le siga bendiciendo, más todavía porque esta familia numerosa, ¿sabe qué? Todos sus hijos son ya profesionistas y el que no es profesionista estudia. Ahí tiene usted, o esta familia tiene agricultores, tiene licenciados, tiene enfermeros, tiene ingeniero. Acá por ahí hay un ingeniero y otros que están estudiando. Señora Lupita, Andrés, bueno, yo quién soy para felicitarlo y bendecirle. Yo simplemente soy un siervo de Dios, pero que Dios le siga bendiciendo más y más y más. Y escuche la palabra de Dios todos los domingos. Felicidades, señora Lupita, señor Andrés, su familia, muy queridos vecinos. Bien, pues vamos al tema, mi querido amigo, la segunda parte. ¿Era Jesús Dios? Bien, pues ya hablamos, ¿verdad? Que verdaderamente Jesús no era Dios. Tenía toda la divinidad, tenía las dos naturalezas, pero no era Dios. Y ahora vamos a ver este punto muy importante de cómo se llama, vamos a ver, fíjese bien, cómo demostró Jesús que tenía el poder de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Dios Hijo. ¿Cómo lo probó? Vamos a ver pruebas. Pero antes vamos a las Sagradas Escrituras. En San Mateo capítulo 28, el mismo Jesús habla a sus discípulos y les dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mi querido amigo, léalo, sobre todo en la Biblia católica, le insisto. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Bien, entonces, ¿cómo demostró Jesús? ¿Cómo demostró Jesús que tenía ese poder del cual habla él mismo? Y que tenía ese poder dado por Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Dios Hijo. Empecemos. Podía leer el corazón humano. Usted puede leer esto en San Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Él se daba cuenta absolutamente de todo. Recuerde que él se dio perfectamente cuenta de quién lo iba a entregar. Entonces podía leer el corazón humano. Podía predecir el futuro. Pues igual. ¿Se acuerda que le dijo a Judas que él lo iba a entregar? Bueno, pues podía predecir el futuro. Tenía poder creador. ¿Se acuerda de la multiplicación de los panes? San Juan 1:20. Me voy muy a prisa porque hay muchos textos. Tenía poder de dar vida. San Juan 5:21. A Lázaro le dio vida, porque ya estaba muerto, tenía 4 días de muerto y le dio vida. Bien, era infalible, o sea, él no fallaba en sus declaraciones.
era la verdad. ¿Y qué es la verdad? A propósito, pues simple y llanamente, muy concreto, es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces lo que se dice se prueba con el hacer. Bien, por eso él era la verdad, porque lo que decía, lo hacía. Tenía poder de perdonar los pecados, por supuesto. Claro que tenía poder para perdonar los pecados y sigue teniendo. Este estudio está en pasado, pero Él sigue siendo el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Jesús es el mismo y sigue perdonando pecados definitivamente. ¿Se acuerda del paralítico por allá en San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 2? Donde le dice, tus pecados son perdonados. Entonces él tuvo y tiene el poder de perdonar pecados y de predecir y de crear y de dar vida y además es infalible. Tenía derecho a recibir adoración. Claro que tenía derecho, pues era divino. Tenía la divinidad de Dios, por supuesto. Entonces, pero lea usted más que mis palabras en San Mateo capítulo 14, 13. Léalo, por favor. Bien. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos una nota. Es muy importante desde que los seres creados respecto de la adoración, adoración es humillarse, brindar mucha atención, humillarse, inclinarse hacia las personas, esa es adoración. Esto es muy importante desde que los seres creados, ojo en esto, como los hombres y los ángeles, no se deben adorar. Y puede leerlo en Hechos 10, 25 y 26. Y en Apocalipsis, capítulo 22, 8 y 9. También en San Mateo 8 y 10. En cambio, Jesús aceptó la adoración de sus discípulos. Prueba de ello, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Ojo en esta palabra, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28 y 29. Los ángeles también lo adoraron. Hebreos 1, 6. Y finalmente, todo el universo lo ha de adorar. Lo dice Filipenses 2:10. Tuvo poder de resucitar a los muertos, pues ya lo dijimos, de Lázaro, Juan 5:25. Tenía el poder de transformar los corazones, claro, vea usted San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene poder de transformar los corazones, siempre y que nosotros queramos y se lo permitimos. Solo un ser divino, la divinidad es respecto de Dios, se refiere a Dios. Solo un ser divino puede en verdad decir, yo soy la luz del mundo, y soy la resurrección y la vida, y soy el camino, la verdad y la vida. Bien. Ok, continuamos. Le voy a recomendar, tome nota de este versículo porque a veces en otras Biblias no es muy entendible como lo que voy a leerle aquí. Yo le recomiendo que lea en San Mateo capítulo 22, versículo del 42 al 45, Biblia Católica, subrayo, para que entienda esta pregunta. ¿Cómo podía Cristo ser a la vez el Hijo de Dios, de David y su Señor? ¿Cómo podía Cristo ser a la vez el Hijo de Dios, de David, y su Señor? Bueno, pues léalo en San Mateo capítulo 22, versículo 42 al 45, Biblia Católica. Yo así muy rápidamente le leo lo que dicen algunas gentes. Los fariseos algunas otras versiones de la Biblia. Los fariseos habían respondido bien a la pregunta de Jesús. ¿De quién es hijo el Cristo? Respondieron bien y dijeron, pues es hijo de David. Mateo capítulo 22, versículo 42. Entonces él se refirió al Salmo 110
cuando dice que el Señor se refería al Señor Mesías. O sea, 110, capítulo 110 del Salmo 1, donde David llamó al Señor al Mesías. O sea, al Mesías le llamó Señor. O sea, ahora en la actualidad ya no dicen generalmente Señor. ¿Sabe cómo dicen? Le cambiaron ahí un poquito. Dicen, ¿qué hubo, don? Porque consideran a una persona mayor, adulta, de respeto, de veneración. Bueno, pues entonces eso significaba Señor. Y le voy a comentar más adelante algo respecto al Señor. Esto indica que el Mesías era de más edad que David. Por eso le decía Señor. Siendo así, ¿cómo podía el Mesías ser hijo de David? Fíjese, ahí por eso le dije, lea por favor San Mateo capítulo 22, versículo 42 al 45 para que lo pueda entender mejor. ¿Cómo podía el Mesías ser hijo de David? Y en esa condición ser más joven que el mismo David. Los dirigentes judíos no pudieron responder a esta pregunta. Ojalá que usted sí pueda responderla. Pues si David le llamaba Señor, o como le dije hace un momento, don, porque era, bueno, ahorita vamos a comentar algo de Señor, porque incluso era mayor que él, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es posible que le llamemos hijo de David? Mateo 22, 45, léalo por favor. El Evangelio de San Mateo indica que Jesús había nacido de una virgen. San Mateo capítulo 1, versículo 18 del 22 al 25. Y Pablo declara, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué quiere decir esto, hecho súbdito a la ley? Bueno, pues que se sometió a la ley, por eso la cumplió Jesús al 100%. Hecho súbdito de la ley, sometido a la ley, y por eso la cumplió al 100%. Para redimir, fíjese bien, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que antes de que viniera Cristo, todos tenían que sujetarse al 100% a la ley. No había puente, no había intermediario. Bueno, estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pero eso, bueno, ojalá que un día lo platiquemos. Bueno, dice pues, para redimirse, o para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, antes de Cristo, a fin de que recibiesen la adopción de ser hijos de Dios. Qué padre ser hijo de Dios. Pero ya le dije en otra ocasión, debemos bautizarnos, debemos pactar, no nada más decir yo soy hijo, no, debe haber compromisos. Recuerde, para que haya un hijo, pues, primero tiene que nacer y luego registrarlo a su nombre para que sea un hijo legal, justamente. Bueno, pues aquí en el caso es lo mismo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. A Cristo también se lo llamó santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Sublime, ¿qué quiere decir sublime? Muy elevado, muy exaltado. Y lo dice esto en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Bien, pues estamos a punto de terminar el tema. Ojalá que se fije mucho y si no, pues escúchenos en internet, pone el tema, escribe el tema en YouTube, ¿era Jesús Dios? Y luego le pone José Medina. Y entonces usted va a encontrar este tema una vez más, lo va a escuchar en internet. A ver, vamos a continuar y a terminar, a finalizar. Acerca de la relación de Cristo con el Padre, Pablo dice, fíjese bien lo que dice una vez más el apóstol Pablo, en él habitó la plenitud de la divinidad. ¿En quién? En Jesús. En él habitó, no habitó, sigue habitando, Manéjelo usted en tiempo presente. Aquí se escribió en tiempo pasado. En él habitó, o sigue habitando, toda la plenitud de la divinidad. O sea,
todo el poder, toda la presencia del Dios Altísimo, del Señor Todopoderoso. Bien, la plenitud de la divinidad y corporal, o sea, en todo su cuerpo existía la divinidad del Señor. ¿Recuerda usted aquel pasaje donde una mujer enferma se acerca y toca el borde de su manto y queda sana? Bueno, pues ahí tiene usted. En él habita y habitó y sigue habitando toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. No podemos dejar de reconocer cómo lo reconoció el centurión que contemplaba la muerte de Dios, o la muerte de Jesús. ¿Recuerda ese pasaje? Usted puede leerlo en San Marcos capítulo 15, versículo 39. ¿Qué dijo el centurión que estaba allí observando a Cristo colgado en la cruz? Se queda viendo y el Espíritu se queda viéndolo y el centurión se queda viendo a Jesús ahí colgado en la cruz y mire lo que expresa. El centurión, un romano, uno que no era del pueblo de Dios, dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. San Marcos capítulo 15, versículo 39. Por eso Cristo es declarado Hijo de Dios con potencia, con poder, con potestad, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Bien, y pregúntome yo, ¿reconoce usted y yo también a Cristo como Hijo de Dios? Pues contéstese. Y para la próxima semana, el próximo domingo, si Dios quiere, el tema se va a llamar ¿cómo intercede Jesús por nosotros? Oiga usted, con estos atributos que tiene Jesús, ¿no podrá interceder por nosotros? ¿Cuántas cosas hará por nosotros? Piénselo. Y el credo lo dice. Y está sentado a la derecha del Padre. Y está sentado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para interceder Jesús por nosotros. Nos veremos la próxima semana con el tema ¿cómo intercede Jesús por nosotros? Hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós.